Que Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Vamos a estudiar nuevamente la palabra de Dios. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Y quisiera que leyéramos el versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, por favor. Dice la palabra del Señor ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia y reconocemos que necesitamos de ti. Sentimos esa necesidad de ti. Por eso hoy hemos venido delante de tu presencia, humillados delante de ti, reconociendo que sin ti no somos nada. Hoy queremos rogarte, queremos suplicarte que hables nuevamente a nuestras vidas a través de tu palabra. Sabemos que tú eres real, sabemos que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por eso, Señor, hoy rogamos que tu misericordia nuevamente se extienda sobre nuestras vidas y que tú nos hables a través de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero tocar un tema muy importante, hermanos, que la semana pasada tocábamos algunos puntos muy importantes y muy necesarios para nuestra vida y para el crecimiento, para nuestro crecimiento espiritual. Pero hoy quiero tocar un poquito más, quiero hablar un poco más acerca de la oración. Fíjese lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí en Crónicas. Y dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y luego aquí dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y después dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, fíjese lo que dice, hermanos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es muy importante que nosotros entendamos esta mañana que la oración es una de las cosas más básicas, o es algo que nosotros necesitamos como pueblo de Dios, y no solo como pueblo de Dios. La oración la necesitamos individualmente para que nosotros podamos estar fortalecidos espiritualmente. Necesitamos la oración. Y yo quiero preguntar esta mañana, hermanos, para ti, ¿qué es la oración? Podemos, o tú puedes tener un concepto diferente a lo que es la oración, o puedes pensar algo respecto a la oración. Y yo te pregunto esta mañana, ¿para ti qué es la oración? Quizá algunos creen, algunos piensan que la oración pues es aventar palabras al viento, o acomodar palabras muy bonitas, ¿no? Y está bien, Dios no está en contra de que nosotros nos acerquemos a Él y le hablemos bonito. Está bien, no es malo. Pero yo quiero decirles esta mañana, amados hermanos, que la oración, el verdadero significado de la oración es la comunicación del hombre con Dios. O sea que a través de la oración, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, podemos tener esa comunicación con Dios. Y solo a través de la oración podemos tener esa comunicación con Dios. Pero ahora, amados hermanos, cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, ¿en qué actitud nos acercamos? ¿Con qué actitud nos acercamos delante de Dios? Mire, yo he escuchado muchos comentarios y a veces he visto a personas que a veces oran a Dios y las personas no se conforman con acercarse delante de Dios y pedir. A veces hay personas que se han atrevido a decir,
No me conformo con esto, no me conformo con aquello, no me conformo con lo otro. Yo quiero esto. ¿Sí me explico esta mañana? Esa no es una actitud de humildad. Aquí la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar. Fíjese bien cómo está hablando la Escritura, cómo está hablando la palabra de Dios. Nos está diciendo primeramente que si hay humildad, que si nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, nos vamos a humillar. Y si vamos a acercarnos delante de Dios a través de la oración, y si vamos a poder tener esa relación con Dios a través de la oración, tiene que ser en humildad. ¿Sí me estoy explicando esta mañana? Tiene que ser en humildad, porque si no hay humildad, recuerde que la Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero atiende y da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. No es aquella persona que le reclama a Dios. Reclamo esto, reclamo aquello. No. Amados hermanos, debemos entender en qué actitud y con qué actitud tenemos que acercarnos delante de aquel gran Dios. Un Dios santo, un Dios limpio, un Dios puro, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Cuando nos acerquemos delante de Dios en oración, debe estar la actitud de humildad. Y debemos entender que solo a través de la oración podemos encontrar o podemos tener esa comunicación con Dios. No es que voy a buscar las palabras más elocuentes, las palabras más acomodadas. Yo me voy a acercar delante de Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde. Y la oración también, amados hermanos, debe surgir de aquí, del corazón. La oración que elevemos delante del Padre en el nombre de Cristo Jesús debe surgir de lo profundo de nuestro corazón. No es nada más porque, es que escuché al pastor. El pastor me dijo que debo orar, y solo porque el pastor dice que debo orar, entonces voy a orar. No es así, hermanos. Nosotros oramos porque sentimos la necesidad de Dios. Nosotros nos acercamos delante de Dios porque sabemos que Dios es real. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabemos que Dios es misericordioso. Mire que cuando nosotros estamos pasando por alguna situación difícil, es cuando más deberíamos humillar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Cuando pasamos por alguna adversidad, cuando pasamos por algún problema, es cuando deberíamos humillar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Si recuerda que la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Mire que a veces el corazón es tan duro, está tan endurecido, que a veces cuando estamos pasando por alguna situación difícil, por algún problema, por alguna necesidad, ni aún así queremos doblegar nuestro corazón, ni aún así queremos humillarnos delante de la presencia de Dios. Por eso es importante que entendamos, hermanos, que la oración es la comunicación del hombre con Dios. Y que cuando nosotros nos acerquemos delante de la presencia del Señor a través de la oración, esa oración debe surgir de lo profundo de nuestro corazón. Debe surgir de lo profundo de tu corazón. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? ¿Alguna vez te has puesto a pensar de cuál es la oración que Dios escucha? Mire lo que dice ahí en Proverbios capítulo 15. Vamos ahí a Proverbios capítulo 15, por favor, hermanos. Proverbios capítulo 15. Verso 29. Jehová está lejos de los impíos. ¿Usted sabe quién es un impío? Una persona que conoció la palabra, escuchó la palabra y probablemente se congregó por algún tiempo, se reunía con los hermanos,
cantaba con los hermanos, levantaba las manos, adoraba a Dios, pero después su corazón se endureció. Después este hombre decidió apartarse de Dios y se empezó a caminar en el mundo. Esa es una persona impía. Ese es un impío. Y dice la Biblia que Jehová está lejos de los impíos, lejos de aquellos que habían una vez escuchado la palabra, pero que hoy están en el mundo, ensuciándose, deleitándose en las cosas del mundo. La Biblia dice que el Señor está lejos de ellos. Pero fíjese lo que dice más adelante. Pero Él oye la oración ¿de quiénes? La oración de los justos. Él oye, Él escucha la oración de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Mire, yo quiero decirle esta mañana, no eres justo por lo bonito que hablas. No eres justo por las cosas bonitas que haces. No eres justo porque estás reunido esta mañana. No eres justo porque estás escuchando esta palabra. No. ¿Sabe por qué es justo usted? Porque tú has sido justificado por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú pudieras tener vida. Y no solo para que pudieras tener vida, para que tú pudieras ser justificado de tus pecados. Él te perdonó, Él te lavó, Él te limpió y te justificó. Cristo Jesús fue el que te justificó. Y si Él te ha justificado, cuando tú te acercas delante de la presencia de Dios, Él escucha tu oración. Pero si no has creído, si no crees a la palabra, si no crees al Evangelio, ¿cómo puedes ser justificado? Si no crees en Cristo Jesús, ¿cómo puede la persona ser justificada? Para que la persona pueda ser justo, para que la persona pueda ser justa o justificado, justificada, necesita creer en Cristo Jesús. Sabemos que a través de la palabra nos enseña que Cristo Jesús nos presenta justos delante del Padre. Nosotros no podemos presentarnos justos delante del Padre por nosotros mismos. El único que puede presentarnos justos delante del Padre se llama Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, esta es la confianza que tenemos. Esta es la confianza que tenemos cuando nos acercamos delante del Señor. Mire que a veces como seres humanos existen muchas dudas. ¿Usted nunca ha tenido dudas cuando se acerca en oración delante de Dios? Somos seres humanos. Y a veces cuando nos acercamos delante del Señor a través de la oración, pueden llegar dudas. Puede haber un poco de incredulidad. Pero sabe una cosa, hermanos, si nosotros nos aferramos a la palabra, si nosotros creemos lo que la Biblia nos enseña, dice la Biblia que Jehová está lejos de los impíos. Pero dice que Él oye. O sea, Dios escucha la oración de los justos. Si tú estás caminando por un camino de justicia, un camino de rectitud, Él escucha tu oración. Solo tienes que tener fe, solo tienes que creer a la palabra, porque Él oye la oración de los justos. Y luego quiero comentar, hermanos, que solo aquellos que no practican el pecado pueden llegar a tener comunicación con Dios a través de la oración. Yo creo que usted esta mañana me entiende. ¿Quién es el que practica el pecado? Yo quiero aclarar algo. No estoy diciendo que nunca vas a caer en algún pecado. Quizá en algún momento puedes caer. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y no deseamos, no queremos fallarle a Dios. No queremos pecar contra Dios. Pero somos seres humanos que estamos viviendo en este cuerpo de carne. Y probablemente algún día puedes caer. Pero sabe que la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios para aferrarnos a ella, para poder seguir la instrucción, para poder seguir las instrucciones que encontramos en la Biblia, para no pecar contra Dios. Pero después dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Esto es, hermano, te cito esto para que tú entiendas, para que no te quedes ahí. Si alguna vez caes en algún pecado, para que no te quedes estancado ahí y digas, no tengo esperanza, no hay solución, no hay remedio. En Cristo Jesús hay perdón. En Cristo Jesús y a través de Cristo podemos encontrar la reconciliación con Dios. Porque ciertamente cuando el hombre peca, cuando el hombre está viviendo en pecado, hay una división entre Dios y el hombre. Pero cuando el hombre reconoce su estado espiritual delante de Dios, reconoce que pecó contra Dios, ¿qué hace esta persona? Humilla su corazón delante de la presencia de Dios y le pide perdón. Padre, he pecado contra ti. Padre, reconozco que te he fallado, perdóname. Hoy quiero entrar delante de tu presencia y adorarte. Pero no solamente quiero adorarte, también quiero, Señor, tener esa comunicación contigo a través de la oración. Quiero sentir tu presencia. Quiero poder saber que tú eres real. Sabía que a través de la oración podemos sentir la presencia de Dios. A través de la oración podemos nosotros estar ahí en la presencia del Señor y deleitarnos en su presencia. Tú puedes deleitarte en la presencia de Dios, hermano. No necesitas estar ahí pensando qué vas a decirle. Lo que nazca de lo profundo de tu corazón. Si tienes alguna necesidad, pues exprésale esa necesidad. Si hay gratitud en tu corazón, dale gracias a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Solo aquellos que no practican el pecado pueden llegar a tener comunicación con Dios. Una cosa es caer y otra cosa es practicar. ¿Sí me explico? Caí una vez, pero no voy a volver a caer, porque voy a pedirle a Dios que me ayude. Caí una vez, pero le voy a pedir perdón a Dios. Me voy a arrepentir de ese pecado en el cual caí, pero no lo quiero practicar. Isaías capítulo 59, hermanos. Capítulo 59 de Isaías. Vamos a leer el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una cosa que tenemos que tener bien en cuenta y muy claro, hermanos, esta mañana, es que si nosotros nos aferramos al pecado, es que si tú te aferras al pecado, si no quieres despojarte del pecado, eso es causa de una división entre Dios y tu vida. Pero si tú decides despojarte de todo peso y del pecado que te asedia, vas a correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Entonces, amados hermanos, es importante que esta mañana podamos entender que para que Dios escuche nuestra oración, para que Dios deje que podamos sentir su presencia, no debe haber pecado en nuestra vida. Recuerde que Dios nos llamó con llamamiento santo. Recuerde usted que Dios es santo y Él quiere que su pueblo, Él quiere que sus hijos caminen en santidad delante de Él. Él quiere que nosotros como pueblo, como hijos, caminemos en santidad delante de Dios. Cuando un pueblo, cuando los hijos de Dios están caminando en santidad delante de Dios, no hay nada, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna barrera para que Dios escuche tu oración. Pero si hay pecado en la vida del hombre, dice la Biblia que los pecados o vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es la causa. El pecado es lo que causa que Dios no escuche tu oración.
Yo no sé cómo está tu vida, hermano. Solo tú la conoces. Quizá muchas veces te has acercado delante de Dios, has pedido, has orado, oras a Dios. Quizá constantemente estás orando a Dios, pero quizá no has recibido respuestas. Quizá tú sientes que Dios no te escucha. La Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto quiere decir que vamos a hacer un examen de nuestra vida y vamos a ser sinceros delante de Dios y vamos a preguntarle a Dios: ¿dónde te estoy fallando, Señor? ¿Usted sabía que Dios es real? Usted sabe que si se acerca delante de la presencia de Dios, Él lo va a escuchar. Si usted le pregunta a Dios: ¿en qué te estoy fallando, Señor?, ¿usted cree que Dios le va a contestar? Dios contesta, hermanos. Mire, el pueblo de Israel tenía temor, tenía miedo de acercarse delante de la presencia de Dios. Y por eso el pueblo de Israel en repetidas ocasiones le dijo a Moisés: Moisés, ve tú y lo que Dios te diga. Vamos a hacer caso a lo que Dios te diga. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel no quería acercarse delante de la presencia de Dios? Porque el pueblo de Israel sabía que lo primero que Dios le iba a mostrar, lo primero que Dios iba a hablar al pueblo de Israel, lo primero que Dios le iba a mostrar a cada persona individualmente era el pecado. ¿Sí? Por eso el pueblo de Israel no quería acercarse delante de la presencia de Dios. Porque el pueblo de Israel sabía que si el pueblo se acercaba y le preguntaba a Dios en oración: ¿qué debo hacer?, lo primero que Dios le decía al pueblo es: deja tu pecado. Deja tu pecado. Tú estás pecando en esto. Y así es Dios. Dios primeramente con lo que quiere tratar es con el pecado en nuestras vidas. Primeramente lo que Dios quiere es deshacerse del pecado en tu vida. Lo que Dios primeramente quiere es que tú en lo personal tomes una decisión en tu vida y que tú puedas decirle a Dios: no quiero más seguir en el pecado. No quiero pasarme toda una vida sin que tú escuches. Porque aquí la Biblia dice que Él cierra su oído cuando hay pecado, cuando hay iniquidad en la vida del hombre. Mire que por la misericordia de Dios, por la pura misericordia de Dios, muchas cosas el Señor nos ha contestado. ¿No es así, hermanos? Y no porque seamos buenos, no porque seamos buenos oradores, o porque seamos personas muy inteligentes, o porque seamos personas que nos acercamos y acomodamos palabras bonitas y estamos ahí orando, clamando, rogando. No es por eso, es por la misericordia de Dios. Si Dios ha contestado muchas de tus oraciones, es por su misericordia, es por su pura bondad, por su puro amor. Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos esta mañana que nosotros necesitamos consagrar nuestras vidas. Necesitamos vivir vidas santas. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos tenido en poco su voluntad. Y de veras, hermanos, debemos implorar su perdón a través de la oración. ¿Quién puede levantar su mano esta mañana y decir: yo no he pecado contra Dios? Todos hemos pecado alguna vez contra Dios. Pero nosotros deberíamos rogar, implorar su perdón, implorar su misericordia a través de la oración. Yo quisiera que fuéramos a Daniel, hermanos, para ver este ejemplo de este hombre, de cómo oraba. Daniel en el capítulo 9, y vamos a ver algunas porciones de algunos versículos. Versículo 3 del capítulo 9, hermanos. Versículo 3 del capítulo 9. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Si ve cómo este hombre, usted conoce la historia de Daniel,
Creo que cada uno de nosotros conocemos quién era Daniel. Y sabemos que a través de la Biblia, a través de la oración, Daniel era un hombre de Dios. ¿No es así? Y aquí vemos que Daniel clamaba por el pueblo. Y fíjese cómo oraba Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Fíjese cómo oraba. Él oraba, rogaba, pero dice que en ayuno, cilicio y ceniza. Así oraba Daniel. Y luego el versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese la oración de este hombre. Yo creo que Daniel era un hombre que caminaba en rectitud. Yo creo que Daniel era un hombre que, de veras, hermanos, Dios lo escuchaba. ¿Usted recuerda cuando fue encerrado ahí en el foso de los leones? Ni un pelo le tocó a aquellos leones. Dios estaba con Daniel. Dios estaba con Daniel. La presencia de Dios estaba sobre la vida de Daniel. Y el versículo 5, fíjese bien cómo se expresa este hombre de Dios. Hemos pecado. Un hombre de Dios. Un hombre que fue librado del foso de los leones, de las garras de los leones, que fue librado de la misma muerte, no solo una ocasión. Usted conoce la historia, hermano. Varias veces, varias ocasiones fue librado de la muerte, porque Dios estaba con él. Daniel no era un pecador. Daniel caminaba en rectitud, pero miren la oración de Daniel: hemos pecado. Dice Daniel: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Sí ve? Cómo este hombre se une a todo el pueblo. Porque el pueblo vivía así. Había desobedecido los mandamientos de Dios. Cada uno caminaba por su propio camino. Y Daniel le implora a Dios y le dice a Dios: hemos pecado, hemos hecho impíamente. Fíjense bien la oración de estos hombres de Dios. Verso 6: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Sí ve? No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y esta es la profecía más segura. Esta es la profecía más segura que encontramos para nuestras vidas. Y creo que si cada uno de nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, podemos caminar en la voluntad de Dios. Podemos hacer la voluntad de Dios. Mira, hermanos, yo quiero decirles que muchas veces yo no conozco un profeta hasta ahorita. Un profeta es aquella persona que habla algo y se cumple. Hasta hoy yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Sí he escuchado de gentes que se proclaman ser profetas, dicen algunas cosas y más o menos por ahí iba lo que hablaron, pero no se cumple tal y como lo hablan. Yo los conozco todos. Pero la profecía más segura que nosotros tenemos está aquí en la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces hemos desobedecido la palabra de Dios, que es la profecía más segura que podemos encontrar. Hemos desobedecido la palabra de Dios. No hemos hecho caso a la palabra de Dios. Esta debería ser nuestra oración cada vez que nos acercamos delante de la presencia de Dios, hermanos.
Volví mi rostro a Dios, el Señor, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, no hemos obedecido a tus mandamientos. Muchas veces a nosotros se nos olvida cuáles son los mandamientos que Dios nos dejó a través de su palabra. Y creo, hermanos, que nosotros necesitamos buscar al Señor en oración más. Quizás si oramos, pero si nosotros realmente deseamos hacer la voluntad de Dios, lo que dice Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere ver esto en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros humillemos nuestro corazón delante de Dios. Vamos a ver lo que dice Nehemías, por favor, hermanos. Nehemías, en el capítulo 1, del versículo 4 al 7. Nehemías capítulo 1, del versículo 4 al 7, por favor. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nuevamente podemos ver la oración de Nehemías comparada con la oración de Daniel: que guarde el pacto con los que guardan tus mandamientos. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo era la oración de aquellos hombres de Dios? Oraciones similares. Oraciones que clamaban, que rogaban, que suplicaban, que imploraban la misericordia de Dios, pero también oraciones donde reconocían su pecado delante de Dios. Aunque eran hombres que caminaban en integridad, aunque eran hombres que caminaban en obediencia, ellos se sentían pecadores, sentían la necesidad de Dios, sentían que ellos necesitaban el perdón de Dios. Así deberíamos sentirnos cada uno de nosotros, hermanos. Implorar la misericordia de Dios. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjate cómo este hombre también se une al pueblo. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hemos pecado contra Dios. De alguna forma, de alguna otra manera, hemos pecado contra Dios. Nosotros necesitamos implorar la misericordia de Dios, rogar por la misericordia de Dios y decirle a Dios: ciertamente hemos pecado contra ti, pero hoy vengo humillado delante de ti. Hoy reconozco que he pecado contra ti. Te ruego que escuches mi ruego. Te ruego que escuches mi clamor. Sé que he pecado, pero puedo encontrar perdón en ti. En ti puedo encontrar perdón de mis pecados. Ten misericordia de mí y perdóname, por favor, Señor. Perdóname y ayúdame para poder hacer tu voluntad. He entendido, Señor, que puedo tener esa comunicación contigo a través de la oración.
Pero ahora, Señor, te pido que me perdones. Perdona mi maldad. Perdona mi pecado. Así como oraban estos hombres de Dios, nosotros debemos derramar nuestro corazón ante la presencia de Dios. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios de cómo oraban, cómo imploraban la misericordia de Dios estos hombres de Dios. Usted recuerda el Padre Nuestro, cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y recuerde usted que cuando el Señor Jesús estaba ahí orando: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, yo pongo delante de ti estas necesidades, pongo delante de ti estos quebrantos, esta angustia, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y voy a estar conforme, voy a estar contento, Señor, por lo que tú digas, por lo que tú hagas. Voy a estar conforme, voy a estar tranquilo, voy a estar agradecido contigo, Señor. Vamos a ver lo que dice Mateo, por favor, ahí en San Mateo. Ya vamos a terminar, hermanos. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Verso 41. Velad y orad. ¿Para qué sirve la oración? Aquí dice la Biblia, ¿para qué? El Señor Jesús dijo: velad y orad a sus discípulos para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que necesitamos orar en lo personal. No solamente orar como iglesia los días de oración. Orar en nuestros hogares individualmente, como familia, individualmente, como gustes hacerlo, pero es importante la oración. El Señor Jesús nos está dando estas palabras y nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. En pocas palabras, el Señor Jesús nos está diciendo: ¿quieres tener victoria? Necesitas velar, necesitas prepararte, pero necesitas orar. ¿Quieres vencer al pecado? Necesitas orar. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿quieres ser vencedor? En Cristo somos más que vencedores. Recuerda que la Biblia también enseña que oremos sin cesar. Si recuerdas estos pasajes, orad sin cesar. Por último, quiero leer Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 4, hermanos, por favor. Con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿Qué dice, hermanos? En oración. No dice sean sobrios y nada más, pues prendan ahí el internet y empiecen a ver ahí algo. No, hermanos, aquí la Biblia dice: el fin de todas las cosas se acerca. Bueno, pues entonces sean sobrios y velen en oración. Es el mandamiento que tenemos en la palabra. Todo lo que observamos, todo lo que vemos, son señales de que Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces nosotros necesitamos estar sobrios y velar y estar en oración. ¿Entendemos esta mañana, hermanos? La oración es de suma importancia para nuestras vidas. Debemos orar, pero debemos entrar delante de la presencia de Dios humillados. Porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias porque nuevamente hablas a nuestras vidas. Gracias por esta palabra. Que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y que cada uno de nosotros podamos entrar o estar en esa intimidad, en esa comunión contigo a través de la oración. Queremos velar y orar para no entrar en tentación, para poder tener victoria, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos has dado de escuchar nuevamente algo respecto a la oración, Señor, porque es muy importante y muy necesario para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos, hermanos.